Bienvenidas y bienvenidos a Tertuliano en Comunidad, el podcast del TCU 694, donde las historias de nuestros barrios se vuelven protagonistas. Así que pongámonos cómodos, ajustenos los audífonos y acompáñenos en esta conversación que viene cargada de energía, historias y mucha buena vibra. Hoy tenemos a una invitada súper especial, Francesca Galupo. Arrancamos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Tertuliano en Comunidad. Mi nombre es Brian Amador y hoy los voy a acompañar en este primer episodio en el que vamos a hablar sobre las memorias, las tradiciones y cómo los barrios y las comunidades del cantón de Montes de Oca se han desarrollado con el tiempo. Además de ver cómo esto tiene una implicación política en las elecciones nacionales y municipales. A través de este episodio queremos conocer cómo han cambiado los distritos, las comunidades, los barrios de Montes de Oca, qué tradiciones se mantienen y cómo viven los vecinos de las comunidades y de qué manera la historia del barrio influye en la participación ciudadana. Hoy nos acompaña Francesca Galupo, una joven de Sabanilla que estudia Ciencias Políticas aquí en la universidad, y Francesca nos ayudará a conocer más sobre su vida, sobre su distrito, sobre su rol como habitante de la comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros, Francesca. Antes de empezar, contanos un poco sobre tu trayectoria, sobre vos, sobre qué estudias y cómo es vivir en Sabanilla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Francesca Galupo y yo vivo en Sabanilla desde hace unos 10 años más o menos. Originalmente soy de Pozos, Santa Ana, pero ya me acostumbré a vivir en esta localidad. Yo estudio Ciencias Políticas desde 2022, entré mi primera opción, Ciencias Políticas, y realmente la escogí como por ese gusto que siempre he tenido por las elecciones. Desde pequeñita siempre me interesaba el tema de las elecciones presidenciales y municipales. Siempre me interesó ver como de presidentes de cada país qué hacían, como qué decisiones tomaban, por qué y tal. Entonces eso fue lo que me motivó y aquí estoy. Bueno, es un placer tenerte aquí y poder compartir un poco sobre la historia del cantón, que es un cantón que sabemos que es sumamente influyente en el país. De hecho, tiene destacables índices de desarrollo en distintas áreas. Entonces es muy importante poder comunicar a la comunidad cómo este cantón se ha ido desarrollando y cómo este desarrollo tiene un impacto en la vida política de la comunidad. Bueno, para empezar con la dinámica de este episodio, queríamos preguntarte cómo describirías el distrito de Sabanilla para alguien que nunca estaba ahí y qué es lo que lo hace tan especial. Bueno, yo los años que llevo viviendo ahí he visto que es bastante variado, ¿verdad? Sabanilla no es como un lugar, ¿cómo decirlo? Como con una tradición muy estática y así, ¿verdad? Tiene como ciertos lugares en donde las personas acostumbran, no sé, por ejemplo, unas acostumbran a ir a la iglesia de Sabanilla, ¿verdad? Y después van y se toman un café en la cafetería que está ahí enfrente, y otras de plano que vienen un poquito más lejos, prefieren aprovechar el domingo en caminar por el parque de Vargas Araya, que está ahí cerquita, o ir a pasear por ahí en donde está el McDonald's, donde están otros lugares más comerciales de Sabanilla. Entonces yo diría que es más o menos así, es bastante dinámico, es bastante movido, sobre todo, es muy urbano. Sabanilla es súper urbano, entonces yo pienso en Sabanilla como un lugar así, muy, muy movido. Y rescatando ese aspecto que vos decías de que la gente va a la iglesia y todo esto, ¿crees que es un distrito sumamente religioso, conservador? No, para nada, o sea, la gente sigue yendo a la iglesia, ¿verdad? Y normal, pero no es tanto el movimiento como uno pensaría de otros lugares, ¿verdad? En donde ya la gente acostumbra a ir más, ¿verdad? Como los lugares más rurales. Yo siento que eso tiene mucho que ver con el urbanismo, ¿verdad? Del lugar de Sabanilla. Bueno, siguiendo esta línea que me decís de la tradición de Sabanilla, queríamos adentrarnos un poco más en la tradición y la historia de Montes de Oca como tal, como cantón. Desde tu experiencia en Montes de Oca, ¿qué cambios más importantes recordás en los distritos y en los barrios a lo largo del tiempo? Por ejemplo, en las calles, en las casas o en la convivencia entre vecinos. ¿Cuál ha sido como esa transición o ese cambio que ha habido al pasar del tiempo? Bueno, recuerdo específicamente que cuando yo llegué a vivir a Montes de Oca, hace 10 años llegué a vivir a San Rafael primero, nada más un mes, después ya me pasé a Sabanilla. Pero me acuerdo que San Rafael en ese entonces se consideraba una zona urbana. Y hasta hace unos, creo que 4 años más o menos, la cambiaron a zona rural.
curioso. Entonces sí, yo creo que ese es como uno de los cambios más significativos que he notado en uno de los distritos de Montes de Oca. Aparte, bueno, en la parte de Vargas Araya, yo creo que es parte de Sabanilla, Vargas Araya también ha tenido como alguna demolición de casas antiguas. Eso he notado, digamos, unas cuadritas antes de llegar a la Facultad de Ciencias Sociales, antes de llegar al parque, había una serie de casitas que eran bastante viejitas, como de los 40, 50, 60 más o menos, y los dueños la vendieron porque se iban a vivir para otro país, yo los conocía, y las demolieron. Entonces ya ahí está como el terreno baldío y nada más queda como el sentimiento de vacío, ¿verdad? Como de que uno pasa y dice, bueno, ahí estaba la casita de fulano, de sutano, ¿verdad? Y las demolieron. Entonces eso es como tal vez uno de los cambios así más significativos, más porque era mi ruta, bueno, es mi ruta para ir a la facultad. Entonces sí tengo ese recuerdo desde el 22. Sí, no, es curioso lo que decís, porque si hablamos de una evolución, estamos viendo que demuelen casas, estamos viendo que cambian la naturaleza de un distrito, una comunidad, y es algo que no es muy común, digamos. Entonces resulta sumamente interesante ver cómo Montes de Oca se ha ido transformando con el pasar del tiempo, ¿verdad? Y claro, esto debe tener su implicación económica y política. Sí, incluso han talado algunos árboles cerca del ¿cómo se llama? Residencial, la Arboleda. Han talado algunos arbolitos que estaban ahí desde bastante tiempo también, y eso ha afectado un poquito, ¿verdad? Porque antes uno veía muchos pajaritos, ¿verdad? Muchos niditos, y ya también ha afectado pues la naturaleza de ahí. Sí, no, me imagino que debe ser por el cambio o la visión que tiene tal vez la municipalidad de ir urbanizando, de ir modernizando, ¿verdad? Y esto pues habla claramente del cambio que ha tenido la comunidad. Sí. Ahora, en otra línea nos gustaría preguntarte qué costumbres o tradiciones de Sabanilla o del cantón de Montes de Oca en general se han mantenido vivas a pesar de este cambio del que estamos hablando, de esta modernización que ha tenido el cantón, y cuáles crees que se han perdido del todo. Bueno, yo tengo recuerdos muy vívidos, digamos, de cuando iba a visitar a mi abuela, que vive de hecho ahí en San Rafael, de cuando yo era pequeñita, que pasaba por la iglesia de Sabanilla, hay un parquecito ahí enfrente, y durante ciertos meses del año, no me acuerdo específicamente cuáles, hacen un turno, ¿verdad? Como tipo zapote, pero más chiquitito, ¿verdad? Y como más dirigido a la población infantil, porque eran jueguitos mecánicos para niños. Tipo fiestas patronales o algo así. Sí, algo así, muy bonito de hecho. Entonces yo me acuerdo que la gente aprovechaba, iba a la iglesia y después iba a las actividades. O no sé, de repente iban como al más por menos, que está ahí nomás, y el chiquito pasaba, se antojaba y lo llevaban un ratito ahí. Y así, entonces iban como por esa línea, o al McDonald's que está ahí enfrente, y también iban ahí. Y en Montes de Oca en general, diría como también en diciembre específicamente, sí lo sé, que detrás del Outlet Mall, en la plaza, hacen también un turnito, pero bueno, eso sí ya está más dirigido a todas las edades, porque tiene juegos mecánicos tanto para niños como para adultos. Sí, no, curioso lo que comentas, porque algo de las fiestas patronales y los turnos y todo esto es que por dicha se han logrado mantener, tal vez modificadamente, ¿verdad? Porque ya no son las mismas fiestas que se vivían antes, pero y es algo que se ha mantenido en el cantón, ¿verdad? Sí. Y habla mucho de su tradición, pienso yo. De repente también me acuerdo de algunos desfiles que hacen ahí por Cedros, como por frente del colegio, pasan como por la Cuestita, Cedros, yendo para Vargas Araya, como esos desfiles y de la banda que toca. También como a finales de diciembre tocan, entonces también está esa tradición que yo la llevo escuchando desde que vivo ahí. Sí, no, eso habla, pienso yo, mucho del cantón, porque a pesar de estarse modernizando y estar cambiando su línea, pues mantiene sus tradiciones. Otra pregunta que nos gustaría hacerte es, pensando en otros distritos del cantón, además de Sabanilla, ¿verdad? Y de San Pedro como tal, ¿hay algún lugar que te llame la atención por cómo ha cambiado o cómo vive la comunidad en específico? De ahí, yo pienso que San Rafael es como el distrito que yo más conozco, aparte de Sabanilla. Pienso que de esa transición, ¿verdad? De urbano a rural, no se siente mucho, honestamente, porque también había zonas que eran como lotes, ¿verdad? De cafetales que los han ido modificando para hacer que apartamentos más grandes, ¿verdad? O complejos, tipo condominio. También un supermercado bastante grande hicieron ahí, como más o menos frente a la iglesia de San Rafael también. Entonces yo siento que
Eso es uno como de los cambios, pero no siento como mucha modificación. Okay. Bueno, ahora retomando el tema, bueno, entrándonos más en el tema de las elecciones y el ambiente político en el cantón, nos gustaría preguntarte cómo es el cantón cuando hay elecciones. ¿Qué sentís cuando estamos en periodo electoral? Si sentís un ambiente especial en tu distrito o si en otros distritos de Montes de Oca hay un sentimiento más fuerte, más político, a diferencia de otros, cómo lo viven los vecinos, ¿verdad? Y saber si nos puedes comentar algún recuerdo que tengas en específico de las campañas. Sí, yo, bueno, específicamente me acuerdo cuando acompañaba a mi mamá a votar. A ella le toca votar en la escuela de San Rafael, en Inglaterra, en la escuela de Inglaterra. Ahí hacen muchos piquetes. Yo me acuerdo que antes y durante las elecciones hacían muchos piquetes, ¿verdad? ¿Piquetes son? ¿No sabes qué es piquete? No. Que piquete es, digamos, cuando las personas se reúnen ahí con banderitas, ¿verdad? En un lugar específico de la calle, que da hacia la calle, donde transitan los carros, y están ahí. Ok, entiendo. ¿Verdad? Entonces, esos son piquetes. Entonces hacen eso, ¿verdad? Entonces ahí se ven varios grupos de los partidos. Siempre he sentido un ambiente de respeto. Eso es algo bastante importante que siempre he recalcado. Siempre he sentido un ambiente de respeto. Ahí está el piquete de, qué sé yo, de Nueva República. Y ahí está el piquete de, bueno, en ese entonces, del PAC y de Liberación. Entonces sí he sentido como que nunca había un altercado, por lo menos en Montes de Oca, nunca he visto eso. Y he sentido también que es muy activo en sentido político, en campaña electoral, tanto municipal, más que todo presidencial, es muy activo. Las personas se reúnen mucho, se quedan hablando afuera, ¿verdad? Entre grupos. Sí, se ve un ambiente electoral sí, como tal. Sí, exacto. Siento que es como bastante a la antigüita, ¿verdad? Que a la antigüita era como que se festejaba, ¿verdad? Que las personas salían con los colores de su partido y muy orgullosas de votar por X o por Y partido. Entonces, eso es lo que he sentido en el cantón en general. Sí, no, ahora que hablamos de la historia, ¿verdad? De las comunidades y de cómo las costumbres, ¿verdad? Ahora que hablamos de el mantenimiento de esta tradición de vivir las elecciones, ¿cómo crees que la historia y las experiencias de los vecinos influyen en la participación o el desinterés electoral? Que sabemos que los datos nos dicen que claramente el abstencionismo está más alto que nunca. Entonces sí nos gustaría saber cómo estas experiencias desde tu perspectiva como habitante pueden influir en la participación o abstencionismo de la gente en las elecciones. Siento que tal vez tanta variedad de colores y de partidos y todo, las personas pueden tal vez no saber específicamente por quién votar, por quién no votar, por tantísima variedad, ¿verdad? Y tantas opiniones diferentes que pueden haber, más que todo antitos de las elecciones, días antes. Yo siento que es más que todo por eso el abstencionismo. Y también siento que hay muchas familias viviendo ahí, como que no es una comunidad separada, sino que la familia tal vive acá, la familia tal vive acá. Entonces siento que son muy unidos en ese sentido y siento que cada familia tiene su propio color político. Entonces eso influye bastante, a mi parecer, que cierta familia vote por este y cierta otra familia vote por este. Hay mucha división en ese sentido, pero no división, digamos, social, por así decirlo, que no se separan entre ellos, sino como división en las votaciones. Entonces, como puede ser por eso, o también puede influir en que esta familia haga que esta familia vote por X partido o así. Eso es curioso porque verlo desde familias como tal llama mucho la atención y habla mucho también del cantón y del tipo de pobladores que tienen, porque constantemente en otros sectores del país usted ve que más bien las familias están divididas por sus distintos colores, ¿verdad? No necesariamente un núcleo familiar tiene el mismo color. Eso es muy interesante aquí en Montes de Oca. Exacto, sí, por eso pienso que es bastante tradicional todavía. Siento que es bastante unido, muy familiar el ambiente. Ahora bien, adentrándonos más en el tema de la participación de la Universidad de Costa Rica en la comunidad, nos gustaría tocar ciertos temas en cuanto a la ocupación de la universidad en el cantón de Montes de Oca. La cercanía con la Universidad de Costa Rica ha cambiado muchas comunidades, como bien es cierto, el hecho de que se establezca aquí una universidad nacional tan grande como la Universidad de Costa Rica, pero nos gustaría saber desde tu experiencia qué cambios sociales, culturales o políticos han notado los habitantes del cantón en general.
Bueno, siento que la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, con los TCU más presenciales, ¿verdad? Que han hecho actividades bonitas en los parques, como una recuperación de parques. Siento que ha ayudado bastante, ha hecho un impacto bastante fuerte en la comunidad. Específicamente el parque del Residencial La Arboleda. Ese parque fue remodelado por un TCU de esta universidad. Lo pintaron, le hicieron unos plays muy bonitos, terminaron el kiosquito, o sea, estuvo muy bonito, la verdad. Ese parque estaba súper olvidado y así ha sido con varios otros parques de la comunidad, es lo que yo he visto. Y siento que también como el espacio verde, ¿verdad? Por lo menos del campus central de la Finca 1, ha ayudado a algunas personas de la comunidad, como de Sabanilla, de San Rafael y demás, a integrarse un poquito como por acá, ¿verdad? Conocer un poquito el campus y también aprovechar una tardecita, una mañanita así en familia, en un lugar verde, bonito. Siento que es como un espacio recreativo muy bonito para estas personas, entonces siento que esa es como la principal. Sí, no, y eso podría hablar de la labor de la Universidad de Costa Rica, el hecho de no hacer sentir a los pobladores como un invasor, sino el hecho de un amigo vecino que viene, ¿verdad? Y el hecho de poder entrar al campus con libertad, poder venir a hacer ejercicios. Digo, uno ve en el campus, en las áreas verdes, como vos decís, gente haciendo ejercicio, gente particular, por así decirlo, gente que no es estudiante de la universidad, viene a hacer sus ejercicios y hacer actividades recreativas, ¿verdad? Entonces, eso podría hablar mucho de cómo es la universidad, ¿verdad? Más abierta a diferencia de otras instituciones de nuestro país, ¿verdad? Que al igual que la universidad tal vez tiene cierto nivel de autonomía, pero, bueno, la U... siento que va dentro del lema de la U es de todos, la U es un vecino, la U es del pueblo. La U es del pueblo, ¿verdad? Entonces, todo esto habla mucho de cómo el cantón ha integrado a la universidad también, cómo ha sido una relación recíproca hasta cierto punto. Sí. Ahora bien, si pensás en futuro, ¿cómo te imaginas Sabanilla y los distritos de Montes de Oca dentro de unos 20 o 10 años? Esto en todo el contexto que hemos hablado, ¿verdad? Que se ha ido transformando, que han habido cambios, ha habido desarrollo, ¿verdad? Entonces, sí nos gustaría saber eso, ¿cómo lo ves en unos 10, 20 años? A mi parecer, yo veo, por lo menos dentro de unos 10 años, en proceso de urbanización. Me parece que se va a perder algunas tradiciones, ¿verdad? Porque ya algunas ahorita se están dejando de frecuentar, ¿verdad? He visto menos los desfiles, he visto menos frecuencia de las personas en las actividades de la iglesia o bueno, de parquecitos frente a la iglesia, por ejemplo. Y dentro de unos 20 años me parece que Sabanilla ya definitivamente va a estar, bueno, por lo menos Montes de Oca va a estar totalmente urbanizado, más de lo que está ahorita. San Rafael, por ejemplo, no creo que siga siendo una zona rural como ahorita dicen que es, y me parece que también va a ser, espero, un poco más transitable para los peatones, porque sí también he visto remodelaciones en las aceras y demás, pero considero que solamente para las personas que pueden caminar. Siento yo que las personas con alguna discapacidad van a tener todavía problemas, porque no se han enfocado en esas personas, honestamente. Tal vez las personas con discapacidad visual sí, pero las personas con discapacidad, digamos, que andan en silla de ruedas, no, definitivamente no. Esas son personas muy, muy desplazadas, muy olvidadas por parte de la MUNI. Claro. Algo que comentabas era el hecho de perder tradiciones, ¿verdad? De ir en detrimento de estas, ¿verdad? Ir básicamente olvidando esas tradiciones, esas costumbres que tanto caracterizan al cantón. Eso es muy interesante, puesto que al venir desarrollo, al venir urbanismo, al venir modernización en el cantón, ¿verdad? Al haber todo este tipo de elementos, podemos ver cómo este fenómeno del desarrollo, de la globalización también, hace que la gente se haga más individualista, ¿verdad? Y se van perdiendo esas conexiones y ese sentimiento de comunidad, ¿verdad? Eso es sumamente interesante. No sé qué te parece a vos, si eso puede aplicar en este contexto, porque es algo que sí se ha estudiado mucho desde la Universidad de Costa Rica. Me parece que todavía no tan así, por lo menos en Sabanilla. Siento que no tan así todavía. Sí se ha perdido un poquito el sentido de comunidad, pero todavía veo
como mucho apoyo entre vecinos, todavía veo mucho apoyo entre un barrio y otro. Sí existe un ambiente vecinal, sí hay asociaciones de vecinos muy fuertes. Sí, totalmente. Por lo menos en donde yo vivo, que es en La Arboleda, ahí hay un grupo de personas que formaron como una asociación y digamos van y le dan un poquito de manita al parque, ¿verdad? Le echan una manita al parque cuando la Moni no está, han remodelado algunas cositas, han pintado otras, han hecho murales así bien bonitos. Entonces yo creo que sí, por ese lado también si un vecino necesita ayuda económica o demás, que tuvo algún problema, algún accidente, siento que sí son bastante comunitarios en ese sentido. Sí existe todavía el sentimiento de apoyo. Todavía en Sabanilla sí, no sé en los otros cantones, en los otros distritos, perdón, pero en Sabanilla sí lo he visto. Dato curioso. Antes de cerrar esta sección, nos gustaría compartir con ustedes un dato curioso. Según datos del INEC y de registros históricos, el cantón de Montes de Oca es uno de los cantones con mayor densidad educativa del país. Eso se debe a la gran cantidad de universidades que están presentes en el cantón y a la gran cantidad de centros educativos públicos y privados importantes ubicados aquí en el cantón de Montes de Oca. Ahora bien, esto es sumamente interesante debido a que podemos ver cómo hay una población sumamente educada y cómo esto se relaciona con su comportamiento político en las elecciones. El ver el respeto, el ver la armonía o ver el sentimiento de comunidad, cómo se mantiene firme en las elecciones, como bien lo comentábamos con la entrevistada, y ver cómo todo esto sigue teniendo una fuerte presencia, el hecho de permanecer en el sentimiento de comunidad a pesar de tener diferentes perspectivas o diferentes ideales o colores políticos. Bueno, ya acercándonos al final de este primer episodio, nos gustaría preguntarte, ¿hay alguna anécdota, recuerdo o hecho interesante de algún distrito del cantón que te parezca importante compartir para entender la vida comunitaria y política del cantón de Montes de Oca? Del cantón, bueno, sí, puede ser en los desfiles del 15 de septiembre, que las personas, ¿cómo se llama? Los vecinos iban ellos mismos con bolsitas, con botellitas de agua a darle a los muchachos que desfilaban. Siento como que es como uno de los ejemplos más así, más explícitos que podría mejor explicar cómo son los vecinos del cantón. Como yo se lo estaba diciendo antes, ¿verdad? Todavía está ese sentimiento de comunidad, de vecinos, como de no tan individualistas. Entonces, eso es como uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo. Sí, no, es interesante porque, como hemos hablado a lo largo de todo el episodio, Montes de Oca sigue manteniendo este sentimiento de comunidad que es muy importante, que a diferencia de otros cantones tal vez no es tan presente, tan vivido como está aquí en el cantón, ¿verdad? Y bueno, nos acercamos al final del episodio. Francesca, ¿algún mensaje, reflexión final que te gustaría dejarles a quienes nos escuchan, quienes nos ven desde las redes sociales, sobre la memoria de los distritos y los barrios de Montes de Oca? Bueno, que Montes de Oca no por nada ha sido uno de los cantones más progresistas, la verdad. Montes de Oca siempre ha intentado tener una visión que incluya a todas las personas. Si bien ha fallado en algunas cosas, siempre ha intentado corregir algunos errores cometidos por gobiernos locales anteriores. Entonces, eso es como uno de los mensajes que yo dejaría a las personas, que Montes de Oca es un cantón muy bonito, la verdad, para vivir y también para estudiarlo. Bueno, muchas gracias, Francesca. Fue muy grato tenerte en este primer episodio de Tertuleando en Comunidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio y recordad que vamos a seguir con este podcast próximamente, subiendo capítulos a las redes sociales del proyecto del TCU 694. Y con esa tertulia tan provechosa llegamos al cierre de este episodio de Tertuleando en Comunidad. A vos que nos escuchás, gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria comunitaria, las transformaciones de nuestra gente y la manera en que todo eso se conecta con la vida política y social del cantón. Recordad que este podcast forma parte del TCU 694.